¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestro webinar, Flebología en Foco. En esta ocasión tenemos un panelista y un comentarista de lujo para nosotros, médicos ampliamente reconocidos en todo México, en el ámbito de la flebología, han sido parte de del ANFIL. Tenemos como panelista el día de hoy al doctor Fernando Contreras. Ya él estuvo con nosotros la vez pasada de comentarista y ahora va a estar de panelista. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Ya conocido por todos, es ahorita nuestro presidente del ANFIL. Ha estado cirujano reconocido en todo México, en Guanajuato, con mucha experiencia en el uso de métodos no invasivos. Y el día de hoy nos trae ese tema, métodos no invasivos, cómo hemos estado hasta el día de hoy, toda su experiencia que él tiene en este ámbito. Y como comentarista tendremos al doctor Eugenio Jiménez. El doctor Eugenio Jiménez fue expresidente del ANFIL, ha sido ahorita expresidente del colegio, tiene una gran trayectoria en todo México, también en la flebología, también en el uso de instrumentos no mecánicos para el manejo de insuficiencia venosa. Muchísimas gracias, doctor Eugenio, desde Monterrey lo tenemos aquí con nosotros. Para mí es un gusto continuar con estos webinars, ver que sigue siendo de interés, que es la intención, que sean temas que les ayuden a ustedes a resolver sus dudas. De hecho, estábamos platicando ahorita con el doctor Contreras, con el doctor Eugenio, de cómo irles dando temas, que ahorita estos temas han sido dados por nosotros, pero a partir de hoy en adelante van a ser temas que sean de interés para ustedes como médicos y que sigan enriqueciéndose, que las constancias que se les den sean de provecho para ustedes. Sin más, doctor Contreras, ¿quiere dar un comentario antes de iniciar su presentación? Bueno, muchas gracias a todo el público que nos está dando parte de su descanso, de su protección de ambiente, a lo mejor de participación en alguna fiesta, para lograr una capacitación mayor en la flebología. Un saludo afectuoso al doctor Eugenio, que tenía tiempo que no lo veía personalmente, pero es una de las personas líderes en México y a quien mucho le debemos respeto y admiración. A usted, doctor Giovanni, por su entusiasmo, su esfuerzo de continuar coordinando este grupo de Flebología en Foco, que será de gran utilidad para todos los alumnos. Espero que la plática que tengamos el día de hoy, que es una plática, un intercambio de información, les sea útil y los motive para ser mejores médicos atendiendo pacientes con patología flebológica. Doctor Eugenio, si quiere comentar algo, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias al Grupo Flebología México por la invitación. Es siempre un gusto, un placer, un honor estar con ustedes contribuyendo. Un abrazo igual también, doctor Contreras. Hace mucho que no nos vemos, pero una persona sumamente estimada y sumamente querida, también muy reconocida. El doctor Giovanni, gracias por la invitación. Y pues gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Hacemos un esfuerzo un poquito, sabemos que mucha gente anda a las carreras, las épocas, en estas fechas, etcétera, pero esto muestra el interés de todos y cada uno de nosotros, pues, por engrandecer un poquito más nuestros conocimientos, porque nosotros también aprendemos mucho de ustedes, definitivamente, y el interés que tenemos en la flebología en México. Cuando empezamos en la flebología, hablo 2001, 2002, pues era algo en México que ni se conocía y pues gracias a Dios vamos enriqueciendo y ahorita a nivel internacional, a nivel mundial, pues en México somos punta de lanza a nivel de la flebología como parte de la unión de la UIP, etcétera. Tenemos en la actualidad un representante de México como vicepresidente de la UIP y esto es más que nada para hacer un preámbulo de todo lo que se ha logrado y es gracias a lo que ustedes están demostrando hoy, al interés que tienen en enriquecer los conocimientos y seguir adelante en esto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, sin más, presentamos
compartimos la presentación del doctor Contreras y damos pie, doctor, a escucharlo. Antes que nada, recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer vía chat y al terminar su presentación el doctor y hacer su comentario el doctor Eugenio, se irán dando respuestas a las preguntas o dudas que ustedes tengan, pero todo va a ser vía chat. Bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me solicitaron habláramos sobre métodos de ablación endovascular no térmicos, no tumescentes, y cuál es el estado actual de estos métodos en México. ¿Qué es lo que se hace en México? La que sigue, por favor. Es importante puntualizar algunas cosas. No se pueden tratar correctamente todos los pacientes de varices utilizando una sola técnica quirúrgica o una sola técnica de manejo ablativo de las venas. Entonces, por lo tanto, viene un razonamiento. Entre más conocimientos tengan ustedes, las opciones aumentarán y el éxito que obtendrán con sus pacientes serán mayores. La que sigue, por favor. Es obligatorio recordar que la cirugía sigue siendo base en muchos países y en muchos estados de nuestra querida República Mexicana como único procedimiento de manejo ablativo de la vena safena insuficiente. Entonces, la safenectomía y el stripping tienen más de 90 años siendo la misma. Se modificaron algunas variantes de su manejo, haciéndolo stripping largo, stripping corto, proximal, distal, invaginante, etcétera, pero aún así, y siendo una técnica de uso muy, muy arraigado en los hospitales del mundo, la tasa de éxito o cierre anatómico definitivo ha sido máximo del 75%. ¿Qué trata de hacer entonces la cirugía? Pues la cirugía trata de corregir la hipertensión y eliminar las varices en el mismo momento. O sea, esos dos conceptos fundamentales que son la exéresis, o sea, la extirpación, y la radicalidad, que es la eliminación del concepto de reflujo o hipertensión venosa, esa era la base para la cual se sostenía la cirugía como procedimiento de aplicación generalizado. A partir de los años 90, junto con el desarrollo del ultrasonido vascular, aparecen otros objetivos que trata el médico de alcanzar y trata por lo pronto de disminuir las complicaciones que la cirugía produce, disminuir el uso de la anestesia y sus riesgos, disminuir la baja que afectaba social y laboralmente al paciente, obtener mejores resultados cosméticos posibles, sobre todo cuando se manejaba en mujeres. Entonces, todos estos conceptos han creado que vengan apareciendo nuevas tecnologías y otras que se apegan más con la corrección fisiopatológica de la insuficiencia venosa. Dentro de los métodos conservadores conocemos la Chiva, que es la cura hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria, el ASVAL, inclusive el CEPS, que es la ligadura subfacial subendoscópica. Pero también se desarrolla, que es el tema de esta plática, los procedimientos endovasculares o endoablativos basados en la navegación intravascular de instrumentos específicos. La que sigue, por favor. La que sigue. Esta es una imagen clásica utilizando un safenotomo para fleboextracción intraluminal y el safenotomo se llama de Novaloc. Sigue estando en uso, hay metálicos y hay de plástico, y hay uno que se llama Dormo para tratar de hacer una invaginación y no una ablación cortante. También la técnica se dividió en quitar completamente la safena, que era una safenectomía larga, a procedimientos segmentarios, si era proximal, safenectomía corta proximal,
y si era distal a la rodilla, safenectomía corta distal a la rodilla. Pero sigue siendo una técnica cruenta que requiere anestesia, que tiene que recidiva y que su recuperación es muy dolorosa, muy incómoda y muy incierta para los pacientes. ¿La que sigue? Entonces, en este momento disponemos de diversos sistemas que permiten la ablación endovascular de la vena. Tratamos de enumerarlos dependiendo de cómo fue descrita y qué aparición bibliográfica apareció. Entonces, en el número 1 tenemos la escleroterapia con microespuma, un éxito bajo, pero que podemos estar repitiendo de manera frecuente. Esto puede ser utilizado por la mayor parte de nuestros alumnos o médicos generales. El endoláser aparece en el 2001. Su taxa máxima de éxito está reportada en el 95.4%. Ya es una técnica que desplaza con mucho a la cirugía por el tipo de resultados que ella tiene. Otra ablación térmica, que es la radiofrecuencia, con sus dos variantes, logrando hasta el 98% de un cierre anatómico usando el procedimiento del Closure Fast. Los temas de nosotros que son no térmicos, no tumescentes, es la ablación mecanoquímica o llamado MOCA, con un sistema utilizando catéter Clarivane, que es un rotacional, como lo vamos a ver en un momento, y desde el 2010 sale al conocimiento público con 30 casos que presenta el doctor perdón, se me olvidó el nombre, y Flevogrid con un 97% también de éxitos. El 2011 también sale el vapor de agua con un 96%, no es muy común, no es de un uso frecuente y hay poca bibliografía al respecto. El sellado con de cianoacrilato mediante el dispositivo Benazil también sale en el 2011 con un 97%, y yo quisiera pedirle desde este momento al doctor Eugenio, que es de los iniciadores en México de este procedimiento, el que nos dé su experiencia en un futuro. Lo que sigue, por favor. Entonces, en los 25 pasados años, un poco después de los 90, las endoablaciones térmicas y no térmicas son las que vienen a desplazar con mucho a la cirugía en el mundo, pero no al 100%. Las térmicas que requieren tumescencia para poder entregar el calor y hacer el daño endotelial que se busca, y entonces lo pueden entregar ese calor o generar ese calor a través de la luz, como el láser, a través de la radiofrecuencia, como los microondas, o a través del vapor de agua. La endoablación química o mixta, o la llamada no térmica, no tumescente, son más novedosas que las anteriores. Solamente la escleroterapia es la que tiene muchos más años y que se caracteriza porque además pueden evitar que el paciente entre a un quirófano. O sea, con esto también viene un ahorro económico para los pacientes. El grupo americano pide que se hagan estos procedimientos ya dentro de las office room, o sea, de los consultorios médicos adecuados para estos procedimientos. En estos procedimientos no térmicos, no tumescentes, el MOCA con los dos catéteres, Flevogrid y Clarivane, siguen siendo los más usados. Y el sellado con adhesivo cianoacrilato, que es el Benazil, es el tercer método no térmico, no tumescente que vamos a tratar en esta sesión. La que sigue, por favor. Entonces, nada más, pasando rápido, las ablaciones térmicas tumescentes requieren una anestesia tumescente, como ya se ve, se utiliza la solución de Klein o Klein modificada. Tienden actualmente a realizarse procedimientos híbridos o más complejos. ¿Qué quiere decir? Está sumando, por decir una cosa, láser con
ablación endovenosa, láser con un catéter y con uso de radiofrecuencia, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Qué tiene que hacerse mandatorio? Siempre es un mapeo venoso, ecodoppler, hecho preferentemente con el paciente de pie por el cirujano o el operador que vaya a realizar el procedimiento. Sirve para hacer marcaje de la unión safenofemoral, de la posición de la entrada de la vena, de la distancia que requiera, o sea, del largo que vamos a requerir del catéter, de cuántos ángulos o tortuosidades tenga que franquear un catéter, qué colaterales podemos tener que nos afecten en nuestro procedimiento o qué perforantes debemos de pensar que podemos trabajar con el catéter. La que sigue. En el láser, ya saben que hay diferentes fuentes y diferentes longitudes de onda. Los últimos, como el de Young, de 1064, son de los más utilizados en la actualidad por efectivos. Y el tipo de fibra que también puede cambiar, pues es dependiendo del aparato y de las habilidades del paciente. Recordar que para muchas personas, sobre todo los consensos, el endoláser sigue siendo la número uno de las opciones para manejo de ejes insuficientes. La que sigue, por favor. Pero también nos podemos encontrar con estas presencias. Estas las empezamos a ver en Europa cuando empezamos a ver que la utilización de los endoláser podrían utilizar múltiples punciones, y entonces vimos esta presentación de una técnica en la cual se manejan múltiples punciones para catéteres, o sea, fibras diferentes, menos punción, menos traumatismo, pero que tratan de hacer lo mismo. En lo personal, a mí me impactó ver estas imágenes, pero no tengo la experiencia para hacerla. La que sigue. La que sigue. En cambio, en la anterior, por favor, las técnicas no térmicas no tumescentes se iniciaron en México en el 2017. Se inició con la introducción del catéter Clarivane de Vascular Insight y posteriormente la utilización del catéter Flebogrip de Balton. Y posteriormente el doctor Eugenio Jiménez hizo la introducción también del método cianoacrilato médico a través del dispositivo Venacil. Entonces, estos médicos que acabo de nombrar, incluyendo el doctor Serralde, que no está aquí, son los 13 líderes que empezaron a manejar en León, Guanajuato, Monterrey y Ciudad de México los métodos endovasculares para ablación de ejes safenos insuficientes, sea vena safena mayor, sea vena safena menor y en algunos casos hasta de perforantes. Todos estos 3 expertos mantienen estudios abiertos y siguen acumulando experiencia y más habilidades conforme pasa el tiempo. En 2023, este mismo año, dimos en León un primer curso de manejo de catéteres endovasculares y uno de nuestros alumnos líderes ahorita ya lleva por sí mismo 16 procedimientos de forma personal realizados con diversos catéteres, Flebogrip o Clarivane, y sus éxitos también lo está demostrando de una manera fantástica y exitosa. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el mensaje? Que pueden aprender estos métodos de tratamiento para venas safenas insuficientes, y eso los hace a ustedes un profesional más capacitado para tratar este tipo de patologías venosas, o sea, tener más opciones o una oferta de tratamiento más amplio. La que sigue, por favor. MOCA y GLU, 2 métodos, y vamos a ver qué significa uno y cuál es el otro. MOCA, la que sigue, por favor, es un procedimiento de ablación mecanoquímica
y es una técnica no termal, o sea, no utiliza entrega de calor y por lo tanto no requiere tumescencia. Al no entregar calor tiene otras ventajas. Primero, pues no lesiona el nervio. Segundo, no genera trombosis. Y tercero, no hay un daño dérmico importante. ¿Qué se traduce para el operador? Pues que va a tener menos complicaciones en su uso y su curva de aprendizaje también bien guiada puede ser corta. La que sigue, por favor. También requiere marcaje ultrasonográfico. Todas estas técnicas endovasculares es mandatorio saber ultrasonido o contar con un equipo que tenga un radiólogo o un jefe de imagen que maneje bien ultrasonido. La que sigue, por favor. La preparación del paciente, como repito, puede ser dentro de un quirófano, puede ser de un quirófano de día o ambulatorio, o puede ser lo más común dentro de una oficina médica, pero que cuente con todos los recursos recursos y permisos para este tipo de procedimientos. Se hace el marcaje, ya se calcula el tamaño de nuestro catéter que vamos a usar, vemos si vamos a tener tortuosidades o sinuosidades que tengamos que franquear, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer en dos partes o en una parte. La que sigue. Este es un material básico de un catéter Clarivane. En la parte superior izquierda dice anestesia local. La usamos solamente como una abón donde va a entrar el sitio de punción de nuestra técnica de abordaje. Y los demás al lado derecho y superiores son las jeringas precargadas con polidocanol al 2 o al 3% dependiendo de su experiencia. Sí, yo recomiendo que no hagan abajo de 1.5% de concentración, ya que está bien demostrado que tendría una recanalización rápida y no tendría un efecto duradero. Y abajo vienen los sistemas de introducción, el microintroductor especial, el catéter Clarivane que va separado del rotor. El rotor es como la pistola que hace que el catéter gire a 3.500 revoluciones y genere una de las lesiones endoteliales por este mecanismo. La que sigue, por favor. La técnica, deben de conocerla perfectamente bien, es una técnica llamada Seldinger, en la cual al principio hay la punción venosa ecoguiada, enseguida los pasos de las guías y los dilatadores, y al final el sistema introductor permite el paso del catéter. La que sigue. Con el mismo ultrasonido introducimos nuestro catéter y lo posicionamos a la distancia que queremos. Ya que sabemos que está posicionado, entonces lo podemos ya insertar al sistema rotacional, que es la pistola, en el caso del catéter Clarivane, o posicionarlo un poco más, un centímetro más atrás, en el caso de que vayamos a utilizar el catéter Flebogrip, y que es un sistema no rotacional, por lo tanto no requiere la pistola de rotación. La que sigue, por favor. En este caso se está utilizando el catéter Clarivane. Si están viendo, al lado izquierdo está posicionado el introductor. Se tiene la guía bien puesta a la distancia correcta y de manera tensa, y la mano derecha o la mano operadora está engatillada y tenemos encima de ella una jeringa montada con polidocanol líquido. ¿Por qué es líquido? Porque al girar el catéter va a generar la espuma suficiente y esto va a generar la producción del segundo mecanismo, que es el agente esclerosante en forma de espuma. La que sigue. La que sigue. Bien, esta es una imagen clásica en la cual este diagrama trata de decir que nos debemos de posicionar atrás de la válvula preterminal, o sea, 2 centímetros de distancia de la unión safenofemoral, antes de activar la fase mecánica o la fase mecanoquímica de este catéter. En el caso del Flebogrip, todavía convendría irse 1 centímetro un poco más atrás, con el fin de que al expandir las 5 unidades que van a lastimar el endotelio,
no vayamos a desgarrar esta válvula y vayamos a generar un paso de espuma esclerosante que nos puede generar una trombosis venosa profunda. La que sigue, por favor. Activado y posicionado este catéter tiene 3 acciones simultáneas. Una es la acción del catéter giratorio, que es el primero que daña el endotelio y hace el vasoespasmo. El segundo viene la acción ya mecanoquímica, que es la inyección del esclerosante, para que la gente haga un segundo efecto de lesión endotelial. Y cuando vayamos haciendo el pullback o el retiro del catéter, lo hagamos como está ya predeterminado en los protocolos. Eso, la técnica específica de enseñanza de esto se hace en otro capítulo, no es el motivo de esta plática, sino decir que haciendo un buen pullback y un buen retiro y una buena administración en concentración y en tiempo, como decimos, tiempo y forma, el cierre anatómico del vaso se hace de una manera muy elevada, arriba del 97%, y es muy duradero su efecto. La que sigue, por favor. Bien. ¿Qué notamos en este uso del MOCA? Que es una ausencia de cirugía, o sea, no hay procedimiento de corte. Por lo tanto, pues, no tenemos puntos que dar. Disminuimos con esto el dolor, el paciente solamente siente vibración, a veces encontramos pigmentación en el trayecto del vaso tratado y con el tiempo podemos disminuirlo. La oclusión puede llegar hasta el 98% haciendo todos los pasos que se están dando y logramos con esto un éxito bastante elevado. La que sigue, por favor. Bien. Clarivane es un producto diseñado en Estados Unidos de Vascular Insight. No tiene manera de hacer un corte. Flebogrid es un catéter diseñado por Balton, en el cual expulsa estas ramas y que en la punta tienen unos pequeños ganchos o navajitas. Y cuando hacemos el pullback, que es el retiro, vamos avanzando a la vez el disparo de espuma por la punta, en el caso del catéter Flebogrid, y a la vez que se van haciendo unas lesiones endoteliales que hacen que el cierre sea muy enérgico y también de larga duración. Si preguntamos cuál de los es mejor uno del otro, pues debemos de entender que hay características específicas para cada uno de los catéteres que estamos hablando. Puede navegar muy bien el Flebogrid en angulaciones, sí. Alcanza distancias mayores, sí, por el tamaño, porque es de 90 centímetros el más largo. El Clarivane es de 65, el más largo. Es más manejable el Clarivane que el Flebogrid, pero también tiene una cosa de ventaja el Flebogrid, que podemos hacer lo que se llama segunda pasada. Segunda pasada quiere decir que hago una pasada mecánica sin disparar producto, hago un fleboespasmo, posteriormente me reposiciono en la posición de arranque, que es a 2 centímetros de la válvula preterminal, y vuelvo a hacer mi pasada completa mecanoquímica, y entonces el efecto es muchísimo mayor que con el Clarivane. La que sigue, por favor. El glue. Repetí hace rato que solamente la efectividad la podemos reportar a lo que nos dicen, 97%. Yo quisiera en este momento parar mi plática del glue, dejándole al doctor Eugenio, que él es el experto en esta área, que nos diga su experiencia. Continuamos, por favor. Hasta las conclusiones. Esta es la imagen del Benazil. La que sigue. 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 La anterior, por favor. Esta. Este es un ejemplo sobre las recanalizaciones en algunos estudios
en recanalización temprana a una semana de tratamiento, los térmicos tumescentes contra los no térmicos no tumescentes. Verán que son prácticamente igual. La diferencia es al año de tratamiento. En algunas series puede ser hasta el 20% utilizando el glue y hasta el 11%, del 7 al 11% en los térmicos tumescentes. ¿La que sigue? Bien. Las técnicas MOCA, usando los catéteres Flebogriff y Clarivane, brindan mucha comodidad al paciente, son muy rápidas de ejecutar. Un procedimiento ya bien estandarizado se puede hacer en 10 minutos. Evitan el uso de anestesia tumescente, o sea que hay menos equimosis, menos tiempo perdido, un menor porcentaje de hematomas, por lo tanto, y que mantiene una oclusión a largo plazo muy parecida o mejor que el láser o la radiofrecuencia, y estos métodos no tumescentes tienen pocas o casi nulas complicaciones. Se cuenta con mayor experiencia en los métodos MOCA en México y estamos usando ambos catéteres Clarivane y Flebogriff, además que es más accesible a nivel mundial comparado con el glue. Estos métodos MOCA, Clarivane y Flebogriff los estamos ahorita llevando a estudios para cierres de úlceras venosas difíciles con éxitos también muy satisfactorios porque se cierran en menos de 4 semanas las úlceras cuando dependen de estos vasos. Entonces, otra de las cosas que debemos de entender, método Clarivane no permite su reuso, método Flebogriff permite su reuso para el que quiera, aunque no se deba, pero podría utilizarse para que estén entrenándose con un solo catéter con varios pacientes, nomás usando buenos métodos de antisepsia y esterilización del catéter. Por mi parte, ahorita llevamos más de 250 casos de MOCA con Clarivane y más de 60 casos de Flebogriff y todavía estamos aprendiendo técnicas, maneras, qué hacemos, qué no hacemos, en quién lo hacemos y cómo nos podría ir un poco mejor. Quisiera darle el tiempo al doctor Eugenio que nos dé el complemento del tema y posteriormente sus comentarios y aportaciones, doctor Eugenio. Muchas gracias, con todo gusto. Por ahí mandé, ahorita al IMF estuve sacando celular algunas imágenes, algunas fotos, de hecho por ahí también hay un video de un Benacil hacia una perforante para poder entender un poquito cómo es esto y hablar acerca de él, ¿sí? No sé si llegaron por ahí, si las tengan por ahí. Y también estoy mandando por ahí de otro caso híbrido que es interesante conocerlo y de un caso de la técnica puerco espín que comentaba el doctor Contreras. Bueno, primero, vemos esta imagen que está ahí. Ese es el sistema Benacil, ¿sí? Benacil es un sistema que entró en 2010, 2011, se empezó a utilizar en Estados Unidos y en Europa. Y aquí en México prácticamente Benacil lo utilizamos. El primer Benacil que se hizo en el país, gracias a Dios tuvimos la fortuna de hacerlo, después de andar correteando mucho tiempo a Medtronic, porque es que no comercializa, en diciembre del 2019. ¿Por qué si Benacil había sido una técnica que se había desarrollado y se había empezado a utilizar hasta en 2011, por qué en 2019 fue cuando lo podemos utilizar en México? COFEPRIS, registros, permisos, etcétera, etcétera, y nuestro queridísimo país burocrático. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una pistola dosificadora, ¿sí? De Benacil. Vemos las agujas para cargar el cianocrilato, esas dos que están ahí, las jeringas que van dentro de la pistola dosificadora. Y igual que los demás sistemas, va con una guía, primero un introductor, y a través de ese introductor entra un catéter dispensador que vamos a colocar en la pistola. Siguiente foto.
Ahí estamos viendo una guía. Benacil tiene una longitud de 60, 90 y 1,10 m. En lo personal, con el de 60 tenemos es más que suficiente, muchas veces 90, cuando nos vamos a ir desde Maliolo hasta el Callado Safeno-Femoral, ¿sí? Es más que suficiente con eso. Y más aparte también hay que recordar, Benacil una gran problema que tiene es el costo, ¿sí? Es caro. Sí, Benacil es una técnica cara, el cianocrilato es una técnica cara. Es un cianocrilato modificado por ingeniería biomédica, el cual se activa con proteínas plasmáticas a los 20 segundos de entrar con proteína plasmática. Siguiente, por favor. Bueno, es el equipo de Medtronic, el día que nos certificamos y que hicimos los primeros Benacils. Ahí está el doctor Rendón, también un precursor de la flebología en México. Siguiente. Siguiente es el sistema. Ahí estamos cargando el cianocrilato, ¿sí? Siguiente. Estamos purgando el catéter que va cargado con cianocrilato. Normalmente nos lleva de 0,5 hasta 0,9 mililitros. Por eso les digo, si de por sí es caro, tenemos que cuidar un poquito la longitud de los catéteres que vamos a utilizar. Siguiente. Sí, ahí está ya adherida la jeringa a la pistola dosificadora. Siguiente. Como todos, una técnica de Selinger guiándonos por ultrasonido para entrar con nuestro paciente, técnicas estériles, asepsia y antisepsia. Y una gran, pero gran ventaja que tiene esto, solamente necesitamos poner un puntito de lidocaína en el sitio de punción, ¿sí? Tanto Clarivane como Flebogrif, las otras técnicas no térmicas, no tumescentes, nos dicen que puede ser solamente con anestesia local, no necesitamos bloqueo peridural, ni mucho menos, pero la experiencia nos ha dicho que si les ponemos un puntito de lidocaína, medio mililitro, cada 10, 12 centímetros a lo largo del vaso que vamos a tratar, nuestro paciente nos lo va a agradecer, esos pellizquitos, atoroncitos, jaloncitos agradecen mucho. Yo no sé, el doctor Contreras ahí también tiene mucha experiencia, ¿sí? Pero esta es la única técnica que yo he manejado en lo cual la única anestesia local que colocamos es en el sitio de punción. Esa es una de las grandísimas ventajas que tiene Benacil. La siguiente. Siguiente. La misma foto. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí estamos viendo Benacil es un procedimiento que tenemos que por ultrasonido guiarnos obligatoriamente, siempre la técnica, vamos a llegar al callado safeno-femoral, nos retiramos medio centímetro del callado safeno-femoral, vamos a depositar 0,3 mililitros con nuestra pistola dosificadora y comprimir. Vamos a comprimir con nuestro transductor, durante 1 minuto. 20 segundos de activación del cianocrilato y vamos a dejar, como quien dice, que ese cianocrilato se polimerice. Jalamos 3 centímetros, colocamos 0,5 mililitros, comprimimos 30 segundos, jalamos nuestro catéter, ponemos otros 0,5 mililitros y así nos lo vamos llevando. Cada vez que nosotros liberamos, es una compresión la que vamos a ir haciendo para que la gotita que quede de cianocrilato en el vaso, al momento que nosotros comprimimos, se distribuya en esa longitud, se distribuye en esos 3 centímetros. Siguiente. Ahí estamos viendo en la parte superior, ¿sí? Si vemos una zona hipoecoica hacia el lado derecho, ¿sí? Un vaso, y hacia el lado izquierdo vemos un vaso pequeñito, delgadito, esa es una pudenda, ahí estamos en el callado safeno-femoral. Y si se fijan, ya casi en la orilla derecha, se empieza a ver un poquito el polímero, cómo se empezó a cristalizar al momento de hacer nuestro procedimiento. Siguiente, que lo vamos a ver más en un video más puntualmente. Ahí vemos, ¿sí? Benacil, una cosa que fue una de las sorpresas que me llevé desde que lo hizo la primera vez, no va a dejar el vaso adherido así, pared contra pared, como si hubiéramos pegado algo que se nos rompió con cola loca y quedó completamente pegado. Benacil va a disminuir el calibre y se va a polimerizar dentro del vaso. Hagan de cuenta que hacemos
un bloque de polímero cianocrilato dentro del vaso que lo está sellando por completo, ¿sí? No va a ser algo que nos va a adherir al 100% a la pared. Sí lo va a disminuir, pero va a quedar un bloque de cianocrilato, de polímero cianocrilato en el lumen del vaso, comparable al coágulo que se forma cuando hacemos alguna técnica térmica, no térmica, ablación química guiada por ecografía, etcétera. La siguiente. Ahí estamos viendo, callado safenofemoral y sale hacia el lado derecho, cómo se ve ese polímero de cianocrilato después de 2 minutos. La siguiente. Ahí lo estamos viendo a lo largo del vaso y si se fijan después de los primeros, lo primero lo vemos sobre la línea central y posteriormente ya lo vemos más hacia la oclusión total del vaso. La siguiente. Vemos con Doppler cómo se limitó por completo el reflujo que tenía este paciente. Siguiente. Ahí estamos viendo las imágenes centrales del mismo cianocrilato a lo largo del vaso. Siguiente. Antes de Benazil, así estaba nuestro paciente. Siguiente. Una semana después de Benazil. Empezamos a ver cómo se van retrayendo los vasos, sobre todo el cambio de coloración importante de la pierna y la sintomatología del paciente. Y esos vasos que nos quedan ahí, ya sabremos nosotros si hacemos alguna otra técnica, si los esclerosamos o qué haremos con ellos. ¿Sí? Siguiente. Más casos de Benazil. Esa es una perforante. Eso fue una cosa que nos empezamos a aventar a hacer, perforantes con Benazil, con cianocrilato, no estaban descritas. ¿Sí? Ahí estamos viendo ese vaso de una perforante de 5.4 milímetros. De hecho, es una perforante para tibial media. La siguiente. Ahí lo estamos viendo, el vaso. Siguiente. Por ahí creo que va a haber un video en donde se ve el vaso. Siguiente. Cuando lleguemos al video, si lo vemos, lo corremos, por favor. Bueno, creo que el video anterior. No, antes. Es de esa misma serie de fotos. Ahí está. Entramos con una aguja y modificamos la técnica, no utilizamos un catéter. ¿Por qué? Porque era muy complejo para una perforante. Entra nuestra aguja, ¿sí? Ahí tenemos que ser muy cuidadosos con la cantidad de cianocrilato que vamos a colocar para no intervenir al profundo. Si se fijan, estamos a nivel de la fascia, se libera el cianocrilato, nos cercioramos que vaya hacia la parte proximal distal sin entrar y comprimimos. Siguiente. Perforante ocluido una semana posterior. A ver, dale 2 anteriores, que es donde está el inmediato después de haber colocado el cianocrilato. 2 previas, no, 2 previas. Para el otro lado. Otra más. Ahí se ve. Ahí estaba el vaso. Véanlo. Ahí está la línea hiperecoica del cianocrilato. Siguiente. Ahí está. Cerrada la perforante. Siguiente. Ahí está en corte transversal. Como les digo, el bloque de cianocrilato que se forma dentro del vaso. La siguiente. Bueno, ya ese ya lo vimos. Y esta es una semana posterior. Siempre se observa una supuesta recanalización del vaso, pero prácticamente es la polimerización del cianocrilato. Cianocrilato aquí, ya para no tardarme mucho, es una técnica muy buena, pero a lo largo del tiempo llevamos ya cerca de 175 casos con Benazil y nos hemos dado cuenta de varias cosas. Uno, es muy efectivo en vasos insuficientes de pequeño calibre. Si nos vamos a ir a vasos de gran calibre, es demasiada la cantidad de la que vamos a tener que utilizar, no nos va a alcanzar, el vaso no va a cerrar de la manera que tenemos y vamos a tener recanalizaciones parciales por los márgenes. Y sinceramente, tratar de hacerle algo más a un vaso que ya tiene un polímero cianocrilato adentro, créanme que es un dolor de cabeza y terminamos haciendo una crosectomía.
¿sí? Entonces, prácticamente yo lo recomiendo cuando tenemos vasos por debajo de 7 milímetros de diámetro. Ahí es donde tenemos una eficacia del 97-95%, arriba de 7 milímetros. Nuestra eficacia ha llegado a caer hasta un 70-72%, ¿sí? Entonces, ojo con esta situación. Otra parte, la velocidad de reflujo. Yo en lo personal, en mis pacientes, siempre mido cuál es la velocidad de reflujo para saber qué técnica utilizar, si térmica, no térmica, Racer, Clarivane, Benacil, Flevogrif, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando tenemos velocidades de reflujo alta, el Benacil no tiene mucha permanencia y yo prefiero más técnicas térmicas cuando son reflujos altos. Siguiente. Una cosa más, Benacil, ¿qué riesgos, qué complicaciones puede tener? Se empezaron a ver reacciones alérgicas a Benacil y junto con la gente de Medtronic comentamos el que a nuestro paciente 24 horas antes le empezamos a dar un antihistamínico, ¿sí? ¿Para qué? Para mediar esa reacción alérgica local que muchas veces ocurría posterior al Benacil y con eso asunto arreglado. En lo personal, ¿qué es lo que les doy? Evastina. ¿Qué otras cosas y problemas podemos tener con Benacil? Hablan y se dice mucho de embolizaciones y tromboembolias pulmonares. Realmente hay que pensar un poquito y hay que analizar algo. Si estamos colocando en el callado safenofemoral 0.3 mililitros que pueden polimerizar, ¿qué tan grande podrá llegar a ser ese émbolo no hemático que se podrá llegar a suceder? Realmente es mínimo, ¿sí? Si nos metemos a liberar cianocrilato a diestra y siniestra, pues sí podemos crear problemas importantes, ¿ok? ¿Qué otras complicaciones podemos tener con Benacil? Netamente intolerancia al cianocrilato por parte del paciente, ¿sí? Se hacen granulomas no piógenos en algunas ocasiones que tenemos que abrir y quitar ese cianocrilato en algunas ocasiones. Algo importantísimo, cerciorarnos de sellar bien nuestro vaso antes de salir, porque si dejamos algo de cianocrilato fuera del vaso, va a crear unas reacciones en esas zonas tremendas que vas a tener que abrir y limpiar esa zona, ¿sí? Es una muy buena técnica, pero con pacientes bien seleccionados. En nuestro caso, sí hemos estado teniendo en pacientes con menores de 7 milímetros de diámetro una eficacia promedio del 97%. Como les comenté, arriba de 7 milímetros, la eficacia ha caído hasta el 70%. Hemos tenido ya desde el 91 hasta desde el 2019 a la fecha, de los 170 casos de Benacil tratados, hemos tenido 24 recanalizaciones, ¿sí? Siguiente, no sé qué más tengamos por ahí o ya entramos a comentar. Por ahí al final hay un casito interesante que me gustaría comentarlos con ustedes, que ahí es de técnicas híbridas, ¿sí? Térmicas, no térmicas, miniclavectomías, etcétera, etcétera, ¿sí? Si quieren lo comentamos ahorita o si hay tiempo lo comentamos después, no sé. Muchas gracias, doctor Eugenio. Pues muchísimas gracias, doctor Contreras, doctor Eugenio, por esta presentación, por estos temas de gran interés, ver toda la gama y todas las herramientas que tenemos hoy en día en México y que ya se están haciendo, como tal, la mancuerna que se está haciendo, por un lado el doctor Contreras trabajando con el MOCA, Flevogrif, usted con esta otra técnica, como tenemos una gran gama y forma de cómo abordar pacientes, y esto que nos comentan los dos, para quienes está indicado, para quienes no, y que debemos saber diferenciar en quién sí, en quién no usarlos, y cuáles son los beneficios. No sé, doctor Contreras, ¿quiere hacer algún comentario? Se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría mucho que hiciera un comentario por la pauta que le dio el doctor Eugenio de presentarnos. ¿Qué opina usted ya en comparación a lo que se está trabajando de una forma y de otra? Bueno, hay que recordar que en el nivel de proyección de México ante el mundo, México lleva un reconocimiento importante en el manejo endovascular con técnicas no tumescentes, no térmicas. A pregunta expresa que me hizo el doctor Kanata sobre cómo vería yo el mundo dentro de 20 años en el manejo de ejes safenos insuficientes, con qué técnicas creíamos que podríamos manejar.
sabiendo que él es un representante indiscutible de las técnicas térmicas y él es un laseriano puro, yo considero que posiblemente en 20 años vayamos a tener el 50% de manejo no térmico, no tumescente en el manejo de insuficiencia venosa de ejes afenos. Ahora, ¿cuál es el que nos va a llegar más rápido? El que sea más adecuado económicamente. Eso es lo que yo pienso. Todas las técnicas ahorita, como dice el doctor Eugenio, un vaso grande el que lo queremos rellenar de cianoacrilato, pues ya es un error. Igual, un vaso que tenga arriba de 20 milímetros y lo quiera manejar con Clarivane, pues va a ser un error. Sabemos los límites a dónde podemos estar manejando cada catéter o hasta dónde los podemos llevar. Pero en cambio, si modificamos tantito la técnica, utilizamos un catéter, por ejemplo, un Flebogrid, y estamos manejando 22 o hasta 25 milímetros, pero con una técnica de doble pasada, o sea, una técnica mecánica pura y posteriormente mecanoquímica, ese vaso de 25 milímetros se va a cerrar perfectamente bien y no va a recidivar a la vuelta de los años. Esa es la experiencia que estamos teniendo hasta ahorita y yo considero que si ustedes van seleccionando y van aprendiendo, que se acerquen con el doctor Eugenio, que se acerquen a donde quieran acá del Instituto Mexicano de Flebología y que aprendan directamente cómo se hacen las cosas, van a lograr éxitos como los hemos ido aprendiendo nosotros. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, pero una cosa sine qua non es aprendan ultrasonido vascular básico. Si no lo saben, va a ser su primer error. Muchas gracias, doctor Contreras, muy acertados sus comentarios. Creo que de mucho interés y que sepan la importancia los exalumnos, los alumnos que están o de algún otro gremio, vemos que están conectados de otros países y todo, que vean lo que estamos haciendo, cómo se está trabajando y eso que usted acaba de comentar, la apertura que tenemos o tienen todos en la ANFIL, de que se pueden acercar y aprender de los que están haciendo las cosas de la mejor manera y con la capacitación adecuada y no cometer errores e ir aprendiendo todos de la mano. ¿Algún último comentario, doctor Eugenio? Sí, muchas gracias. Algo que es bien importante, ahorita lo acaba de comentar el doctor Contreras, lo acaba de comentar también tu doctor Giovanni. Para mí, el médico que trata una vena y no tiene o no aprende ultrasonografía, es como aquel cardiólogo que quiere hacer un diagnóstico sin un estetoscopio. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que sucede? Vemos pacientes, los mandamos a hacer un ecodoppler venoso a cualquier gabinete de ultrasonido y desgraciadamente nos damos cuenta que ni el radiólogo sabe hacer muchas veces bien un ultrasonido venoso. No es lo mismo una vena que una arteria, ¿sí? ¿Por qué el radiólogo no hace el ecocardiograma? ¿Por qué el ecocardiograma lo hace el cardiólogo? Y necesita una certificación en ecocardiografía para hacerlo. Porque no es un estudio de imagen simple. Tenemos que saber qué queremos, qué estamos viendo, cómo lo estamos tratando, qué vamos a buscar, qué no vamos a buscar, comprender la hemodinamia venosa que está ocurriendo en ese momento, ver los puntos de fuga, etcétera, para poder saber qué vamos a hacer. Y aparte, si pretendo hacer una técnica endovascular y no sé utilizar ultrasonido, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a guiar? ¿Lo voy a hacer a ciegas? Voy a hacer puras onceras. Entonces, es importantísimo. Y nos dicen alumnos, ay doctor, pero tengo que comprar un eco. Pues como tuviste que comprar tus libros cuando estudiaste medicina, como tuviste que comprar tu estetoscopio, como tiene que comprar el otorrino su instrumental, etcétera. Así nosotros, es parte del flebólogo y de la flebología, la ultrasonografía, ¿sí? Cosa importante. Una técnica por aquí que no comentamos, ¿sí? Esa una vez con el doctor Kanata precisamente la comentamos en un webinar que fue HIFU contra Benazil, contra qué era mejor, qué era no mejor en cuanto a las no térmicas. Hay una técnica no térmica, no invasiva, literalmente hablando, que es el HIFU, ultrasonido de alta frecuencia. Si alguien de ustedes lo ha conocido o no,
¿sí? Se desarrolló en Inglaterra por el doctor Matt Whitley, pero es un equipo, es muy bonito, es muy bello, pero pues, si tiene por ahí alguien cerca de $1 millón para invertir en el equipo, adelante, ¿sí? Entonces, en costos-beneficios, pues no viene siendo la cosa más importante. Importantísimo aún en el stripping, como comentó el doctor Contreras, un buen mapeo, y en la actualidad yo creo que un stripping debe ir guiándose por ultrasonido para ver que estemos donde debe de estar. Yo en lo personal hace mucho que no hago stripping, ya por lo general para mí cayeron en desuso, pero se te ocurre ir viendo que tu safenotomo vaya por donde debe de ir. Acuérdense, siempre antes de tratar el sistema venoso superficial, tenemos que cerciorarnos de la integridad del sistema venoso profundo. Importantísimo, ¿sí? Porque si no, si el sistema venoso profundo está afectado, el punto de desfogue del sistema profundo es el superficial. Y muchas veces ponemos un transiluminario en un paciente con varices y no sabemos ni cómo está la femoral, ni cómo están las tibiales, ni cómo está la poplitea, ni cómo está nada, y le damos en la torre a nuestro paciente, ¿sí? Chiva, una excelente técnica. La cirugía subfacial endoscópica de Linton, la de perforantes, por lo general está en desuso, ¿sí? Por ahí había unas imágenes, después en algún momento las compartimos, de la técnica puerco spin que comentaba el doctor Contreras. Ya aquí en Monterrey hemos hecho varias. Anteriormente el láser no se utilizaba en ese tipo de vasos por su proximidad con la piel, cuando eran láser de 980 nanómetros, 810 porque producían demasiado calor, pero actualmente con láseres de 1970 o de 1400 o de 1490 que producen poco calor, con una buena tumescencia, nos dan un muy buen resultado. Algo importantísimo, técnicas endovasculares instrumentadas, que no sea una ablación química guiada por ecografía o escleroterapia guiada por ecografía, obligatoriamente debemos de tener un entrenamiento quirúrgico. No porque tengamos un diplomado en flebología y en algún lugar hayamos tomado una técnica, un taller, un diplomado, lo que quieran, de hacer un láser, de hacer un Clarivane, de hacer un Flebogrif, el día que se les complique y se les rompa un catéter adentro, se les atore una fibra o algo así, y no tengan entrenamiento quirúrgico, ese día le van a pedir a Dios no haberlo hecho, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, reconocer nuestras limitaciones y formar nuestras alianzas y nuestros equipos con nuestros colegas, ¿sí? Es una recomendación, a todos nos pasa, a mí se me han quemado catéter, bueno, hace mucho tiempo un catéter de un láser lo dejé adentro de un paciente porque disparé dentro del catéter, y pues gracias a Dios lo pudimos sacar sin que embolizara, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, reconocer las limitaciones. Son procedimientos muy fáciles, muy simples, muy sencillos cuando estás acostumbrado a ellos, pero acuérdense que las cosas fáciles y que nos confiamos en ellas llegan a ser las más peligrosas, ¿sí? Porque nos confiamos y cuando ocurren los problemas, los obviamos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la invitación. Saben que estamos abiertos aquí en Monterrey, y pues estaremos próximamente viéndonos y participando con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Eugenio. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Muchísimas gracias a toda la audiencia, doctores, los que están del extranjero conectado, Cuba, Guatemala, Perú. La verdad les agradezco que estén con nosotros, que nos permitan llevar esta información hacia ustedes. Nuestra intención del Grupo Flebología México, lo que es la ANFIL, el IMF, todos nosotros, el colegio, es cada vez dar mejor capacitación, que nuestros alumnos, los médicos egresados, estén en continuo aprendizaje y vean que no solo es entrar y seguir y estar sueltos, sino seguir todos juntos como grupo y haciendo fuerza, y que vean que todos estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos y de la mano de grandes expertos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Eugenio, nuevamente, doctor Contreras. Les agradezco y nos vemos el próximo mes. Antes de desearles feliz Navidad, feliz año nuevo a todos. Felicidades. Gracias desde Bolivia, estoy viendo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte para todos y que reciban bendiciones de nuestra parte y éxito en el año que entra. Hasta luego.